Nazaret no era una ciudad importante, ni un centro político, ni un punto de peregrinación relevante. Era un asentamiento pequeño en Galilea, y esa palabra realmente no describe solo su tamaño, describe su modo de vida. En comunidades así, la estabilidad no dependía de leyes escritas o de grandes instituciones, sino de un sistema mucho más inmediato, la reputación. La reputación era capital, era crédito, era permiso social, y cuando se quebraba, la vida se volvía más cara y más frágil. En Nazaret casi todo se sostenía por redes familiares y por el trabajo cotidiano. La economía tenía poco margen. Una casa se mantenía con manos y con acuerdos. Los alimentos se aseguraban por cosechas, por intercambio, por encargos, por estaciones buenas y malas. La gente no acumulaba grandes reservas. Por eso la comunidad no era solo vecindad, era también un mecanismo de supervivencia. Quien estaba dentro del círculo era ayudado. Quien quedaba marcado o aislado perdía apoyo, perdía oportunidades y podía terminar en una caída lenta. Ese entorno era ideal para que el poder grande pasara de largo, pero también era ideal para que el poder pequeño, representado en el juicio social, fuera total. Roma y sus autoridades no necesitaban vigilar cada casa para controlar la vida. Bastaba con el peso de impuestos, obligaciones y administración local. El impacto del imperio se sentía sobre todo en la presión económica y en el recordatorio constante de que se vivía bajo dominio. La gente podía no ver una legión todos los días, pero sí veía recaudación, sí escuchaba decretos, sí experimentaba la sensación de que su esfuerzo sostenía una estructura superior. Nazaret, en ese mapa, funcionaba como periferia, no producía discursos oficiales, no concentraba riquezas, no tenía la visibilidad de Jerusalén ni el flujo de sus grandes rutas. Y esa periferia moldeaba el carácter del lugar. La gente era práctica, desconfiada, estricta con el orden comunitario. Cuando la vida es dura, el error se castiga y el desvío se vuelve peligro. La moral, en ese contexto, no era solo religión, era también una herramienta para conservar el tejido social. En ese marco vivía José. Su figura se entiende mejor si se mira su oficio antes que cualquier idealización. José era un artesano asociado al trabajo de construcción y reparación, un oficio que en su época implicaba habilidad manual real, conocimiento de materiales y capacidad de resolver problemas concretos. No era un noble, no era un funcionario, no era un escriba con prestigio intelectual, su vida se sostenía por encargos. Y los encargos se conseguían por confianza. En una aldea, la confianza no se construye con discursos, se construye con continuidad. Cumplir lo prometido, no fallar en lo básico, no traer conflictos a la puerta de otros, no quedar envuelto en escándalos. Un artesano que cae en sospecha pierde el trabajo, y perder trabajo en ese sistema no es un mal mes, es desarmar la seguridad del hogar. Por eso para José el honor no era un adorno espiritual, era una necesidad práctica. El oficio también determinaba su lugar social. José no pertenecía a la élite religiosa ni a la política. Eso significa que no tenía herramientas de poder para defenderse si la comunidad lo señalaba. Su defensa era su nombre, y su nombre dependía de que la comunidad lo siguiera viendo como un hombre justo, confiable y estable. Un rumor sostenido podía volverse sentencia sin que nadie tuviera que firmar un documento. María vivía bajo otro tipo de vulnerabilidad, igual o más dura. Su vida estaba estructurada por familia, por normas comunitarias y por expectativas sobre el rol femenino. La libertad de movimiento y de decisión era limitada, no porque no existieran mujeres con carácter, sino porque la estructura social definía el campo de lo posible. En ese sistema, el cuerpo de una mujer no era un asunto privado. Tenía lectura pública, y esa lectura pública estaba conectada con el honor familiar. Por eso, cuando se habla del vínculo entre María y José, no se puede pensar en un noviazgo moderno. Era un desposorio con reconocimiento social y peso legal. Eso significa que el vínculo ya existía como compromiso formal, aunque la convivencia plena todavía no estuviera instalada. Para la comunidad, ese compromiso era visible. Para la ley y la moral, era serio. Romperlo no era un gesto informal. Implicaba una disolución reconocible, con efectos sociales claros. Ese dato crea el verdadero clima de la historia. En Nazaret, un evento que parezca romper el orden del desposorio no queda en la intimidad. Se vuelve un caso,
Y en un pueblo pequeño, un caso se vuelve relato. Un relato se vuelve reputación. Y la reputación se vuelve destino. La aldea, además, era un espacio donde el control social operaba de manera cotidiana. No era necesario que alguien se declarara juez. Bastaba con el murmullo, con la mirada sostenida, con los silencios selectivos. Se sabía quién entraba a qué casa, se comentaba quién salía con quién. Se contabilizaban tiempos, se comparaban calendarios. Cuando el orden moral es parte de la identidad comunitaria, el cuerpo de una mujer se vuelve prueba para los demás y la conducta de un hombre se vuelve examen público. Esto explica por qué Nazaret era un entorno especialmente peligroso para cualquier anomalía. Si algo no encajaba, no había forma de esconderlo mucho tiempo. La proximidad lo hace inevitable. Y la proximidad produce un efecto: la presión. José y María existían dentro de esa presión incluso antes del quiebre. La vida de ambos ya estaba marcada por lo que se esperaba. Él, sostener un hogar, ser confiable, construir. Ella, ser parte de una transición hacia el matrimonio, conservar honor, encajar en el orden comunitario. Las expectativas no eran negociables en cada caso individual, eran reglas del juego social, y quien rompe las reglas paga. María, desposorio, embarazo y el riesgo de quedar marcada. Cuando el embarazo se volvió un hecho, la vida de María dejó de ser un asunto íntimo y pasó a ser un problema público en potencia. No porque alguien la hubiera denunciado todavía, sino porque en una comunidad como Nazaret el cuerpo habla antes que la persona. El tiempo del embarazo no se puede negociar, avanza, se nota, obliga a explicaciones. Y en la lógica social de la época, el desposorio hacía que esa explicación fuese inevitablemente jurídica y moral, no solo personal. María no estaba en una relación informal, estaba comprometida en un vínculo reconocido. Eso significaba que cualquier embarazo fuera del marco esperado quedaba asociado por defecto a la idea de infidelidad o ruptura del pacto. Incluso si no existía una acusación formal inmediata, la simple posibilidad activaba un mecanismo social muy concreto: sospecha, murmullo, aislamiento progresivo. Y ese mecanismo tenía consecuencias materiales. Una mujer señalada podía perder apoyo comunitario. Su familia podía quedar bajo presión. Su futuro dentro del matrimonio podía colapsar. Y el hombre comprometido podía ser arrastrado también por el descrédito. Por eso, el primer impacto del embarazo no fue una crisis romántica. Fue una crisis de supervivencia. María tenía que considerar qué podía pasar si el asunto se convertía en conversación pública. En ese contexto, el castigo no era solo vergüenza. La vergüenza era el instrumento. El objetivo social era disciplinar, marcar y advertir. El resultado podía ir desde la marginación hasta una intervención más dura de autoridades comunitarias, dependiendo de cómo se interpretara el caso y de cuánto se quisiera dar ejemplo. María, además, estaba en una posición estructuralmente vulnerable, joven, sin poder formal, y sujeta al relato que otros construyeran sobre ella. En un mundo donde la credibilidad femenina podía ser frágil frente a la opinión colectiva, bastaba que el pueblo eligiera una versión para que esa versión se volviera más fuerte que cualquier explicación. Y en estos casos, la versión más simple suele ganar: se desvió, traicionó, deshonró. La complejidad no compite bien con el juicio rápido. Hay un punto clave. Incluso si María contaba la verdad de su experiencia, esa verdad no se podía demostrar con pruebas sociales. No existía un modo humano de convertir una revelación personal en evidencia pública aceptable. Y cuando no hay evidencia aceptable, el juicio se apoya en cronologías, meses, fechas, tiempos. La gente cuenta, la gente compara, la gente decide si el calendario encaja o no. Por eso el embarazo no era solo un hecho biológico, era un problema de cronología social, y la cronología social se usa como arma. En ese escenario el silencio no era cobardía, era estrategia. Hablar demasiado podía acelerar el incendio. Callar podía no apagarlo, pero podía retrasarlo. María necesitaba tiempo, necesitaba un espacio donde el embarazo avanzara sin quedar expuesta todos los días a preguntas, miradas y comentarios. En esa etapa se entiende la lógica de desplazarse hacia un entorno familiar más seguro, donde la presencia de una mujer mayor y respetada funcionara como amortiguador.
Ahí entra Elizabeth como punto de apoyo, no como adorno narrativo, sino como una decisión práctica, buscar un lugar donde la historia de María no fuera inmediatamente triturada por el rumor. La casa de Elizabeth ofrecía dos cosas valiosas. Primero, distancia de la mirada cotidiana de Nazaret. Segundo, una figura adulta con autoridad moral, capaz de dar refugio y contención sin convertir la situación en escándalo. En términos sociales, eso importa. Una joven sola y señalada es un blanco. Una joven en casa de una pariente respetada es más difícil de atacar sin costo. Ese desplazamiento también tenía un efecto sobre el tiempo. Al alejarse, María ganaba semanas sin exposición directa. En un caso así, las semanas son oro, porque permiten ordenar decisiones, permitir que el núcleo familiar piense y evitar que el pueblo tome el control del relato antes de que José actúe. La clave era esa. Si José reaccionaba impulsivamente, el caso podía volverse público de manera irreversible. Si José reaccionaba con prudencia, había margen para manejar el daño. Pero aún con refugio, el problema no se resolvía solo. La cuestión central seguía siendo José, porque el destino de María no dependía únicamente de lo que ella dijera, sino de lo que él decidiera. El compromiso formal ponía a José en el centro de la respuesta social esperada. La comunidad miraba hacia él para ver cómo corregía la situación, y en esa expectativa hay un detalle duro. Muchas veces la comunidad obliga al hombre a salvar su honor a costa de destruir a la mujer. María, por lo tanto, vivía una tensión doble. Por un lado, tenía que sostener el embarazo y el impacto físico y emocional real de esa etapa. Por otro, dependía de una decisión masculina que podía definir su vida entera. Si José la repudiaba públicamente, el pueblo la devoraba. Si José la soltaba en secreto, podía evitar parte del daño, pero igual la dejaba marcada. Si José la sostenía, entonces ambos quedaban expuestos a la sospecha. José, el dilema, la salida silenciosa y la orden en sueños. José no necesitó que el pueblo hablara para entender lo que se venía. En una aldea como Nazaret, la noticia no entra por una puerta, entra por la suma de miradas, por las pausas raras, por el modo en que un vecino saluda sin sostener los ojos. Aun antes de que alguien se animara a decirlo en voz alta, el embarazo ya era un hecho que iba a ordenar la conversación de todos. Y con ese hecho, José quedó atrapado entre dos fuerzas que no suelen convivir, la norma y la compasión. Él conocía el funcionamiento del lugar porque vivía de él. Sabía que su vida, su trabajo y su nombre dependían de un equilibrio frágil. Un artesano puede ser habilidoso, pero si la gente deja de confiar, la habilidad no alcanza. También sabía que María era joven y que, si la aldea decidía convertirla en ejemplo, la caída podía ser brutal. La presión de la comunidad empuja al hombre a salvar su honor, y salvar el honor en la práctica suele significar sacrificar a la mujer para que el resto respire tranquilo. José entendía esa lógica y justamente por entenderla la temía. La reacción más esperada habría sido pública. Cortar el vínculo de manera visible, expulsar, señalar, poner distancia. Ese camino le devolvía a José una defensa social inmediata. El pueblo lo habría aplaudido como justo y habría pasado el peso completo a María. Pero José no quiso esa salida. No porque fuera indiferente a su propia vergüenza, sino porque sabía que una exposición pública era una condena, no era solo un trámite, era una puerta abierta a que otros hicieran lo peor en nombre del orden. Por eso su primera decisión fue silenciosa, separarse sin escándalo, hacer lo necesario sin encender el incendio. En términos prácticos, esa idea buscaba una cosa: cortar el vínculo con el menor daño posible. No era una solución perfecta, no lo dejaba limpio ante todos. Los rumores igual existirían, pero evitaba el mecanismo más peligroso, la señal pública que autoriza a la comunidad a castigar. Esa intención muestra que José estaba pensando en consecuencias, no en impulso. En un lugar pequeño, la diferencia entre una ruptura discreta y una ruptura exhibida no está en el papel, está en lo que el papel habilita. Una ruptura exhibida vuelve a la mujer un blanco. Una ruptura discreta la deja herida, pero puede evitar que la destruyan. Aún así, esa decisión no era liviana. Implicaba renunciar a un futuro ya imaginado, aceptar el derrumbe de un proyecto y sostener la humillación sin defensa plena. Porque aunque fuera en secreto, José sabía que el pueblo cuenta meses. Y quien cuenta meses no necesita actas, necesita calendario y malicia.
José iba a quedar atrapado igual en una conversación que no controla. Esa noche el conflicto se volvió más duro, no como una discusión externa, sino como un combate interno. El problema de José no era solo social, era moral. Él no podía hacer como si nada. No podía fingir que el mundo se había mantenido igual, y al mismo tiempo no quería convertir su dolor en violencia. Ese punto es el que lo sostiene en tensión, el hombre herido que no quiere herir para aliviarse. En ese estado, el sueño interrumpió la lógica que él estaba siguiendo. No fue un sueño confuso, ni una mezcla de imágenes sin sentido. Fue una experiencia de dirección, de esas que se recuerdan por la claridad con la que cambian una decisión. En el sueño, la instrucción llegó sin rodeos. No tengas miedo de recibir a María y sostener el vínculo. La frase tocaba el nervio exacto. El miedo era real. Era miedo al juicio del pueblo, miedo a quedar marcado, miedo a que su vida se desarmara por completo, miedo a no poder protegerla, miedo a lo que la gente haría si sentía autorización. El sueño no negó esos peligros. Los enfrentó con un mandato: no te muevas por miedo. Y la razón del mandato fue todavía más determinante. El origen del embarazo no debía leerse como traición. Lo que José veía como fractura del pacto debía entenderse como otra cosa, una acción divina, una intervención que no dependía de decisiones humanas. Eso cambiaba el eje entero del conflicto. Si José obedecía, ya no estaba tapando un escándalo, estaba sosteniendo una misión. Si José obedecía, ya no era un hombre tratando de minimizar daños, era un hombre tomando posición frente a una orden superior. Esa inversión no resolvía el problema social, lo hacía más complejo, porque aceptar a María significaba aceptar también que la comunidad no lo iba a creer. No había manera de demostrar ese origen de modo que el pueblo lo admitiera como prueba. El pueblo no funciona con revelación, funciona con interpretación y control. Si José recibía a María, quedaba expuesto a la sospecha de por vida. La gente podía concluir que él era el padre biológico y que todo se había adelantado. O podía concluir que él era débil, o podía concluir cualquier cosa que encajara con su moral. Pero el sueño no ofrecía una salida negociada. Ofrecía un camino: sostener. Y sostener en este caso era mucho más que casarse o convivir. Era poner el cuerpo como escudo, era cargar el peso de una historia que no podía explicarse en términos normales. Era vivir con el costo de la mirada ajena para proteger a María del golpe directo. José despertó con una decisión nueva, que no nacía de la lógica social sino de la obediencia. Y esa decisión, para tener efecto, debía ser práctica. No bastaba con creer, había que actuar. En una comunidad pequeña, las acciones son las que fijan el relato. Si José recibía a María, debía hacerlo de modo claro, sin medias tintas, sin señales de duda, sin gestos que alimentaran el rumor. El pueblo iba a hablar igual, pero la firmeza de José podía evitar que el rumor se convirtiera en una invitación a la agresión. Recibirla implicaba también reorganizar el hogar, no solo emocionalmente, sino en lo cotidiano, protegerla de la exposición, sostener sus necesidades, asegurar que el embarazo avanzara con el menor daño posible, reducir contactos innecesarios, evitar que el conflicto se convirtiera en asunto público. En otras palabras, José asumía el rol de sostén legal y protector práctico en un sentido total, y esa aceptación no borraba el conflicto interior. José no se transformaba en una estatua sin dudas. Seguía siendo un hombre que sabía cómo funciona el mundo, sabía que el juicio ajeno no se detiene por una revelación privada. Pero ahora, el centro de su decisión no era escapar del juicio, era sostener lo que se le había ordenado sostener. En ese punto, la historia dejó de depender del rumor de Nazaret y empezó a depender de fuerzas externas. Porque aunque José lograra amortiguar la presión local, había un mecanismo mayor que no le pedía permiso a nadie: el poder imperial y sus decretos. La vida de una familia podía estar al límite por un asunto íntimo, y aún así ser empujada a moverse por un trámite administrativo. Eso era parte de la época. El individuo se adapta o se quiebra. José, ya decidido a sostener a María, entendió que su tarea no era convencer al pueblo, sino mantener a su familia unida y en pie. Y esa tarea, en el momento más delicado del embarazo, iba a chocar con una orden que venía desde arriba, una orden que no distinguía entre una casa tranquila y una casa al borde del colapso, el registro que obligaba a cada uno a presentarse en su lugar de origen.
El decreto de Augusto y el nacimiento en Belén. La orden salió de Roma como salen las órdenes de un imperio, sin preguntar a quién rompe. César Augusto necesitaba números, control y lealtad registrada, y el decreto obligaba a cada familia a inscribirse según su linaje. No era solo un conteo administrativo, también podía leerse como registro de obediencia al sistema imperial, una manera de atar a cada casa a la maquinaria romana. Para José, esa orden tenía una consecuencia inmediata: volver al lugar asociado a sus antepasados, porque su línea familiar se vinculaba con David, y eso lo empujaba hacia Belén, en Judea. El problema no era teórico. Belén quedaba a unos 145 kilómetros al sur de Nazaret, y María estaba ya en sus últimos meses. No era un viaje planeado por comodidad, era una obligación que caía justo cuando el cuerpo de María empezaba a pedir quietud. José ya había tomado su posición frente al pueblo: sostener el vínculo, sostener a María, sostener el embarazo bajo presión. Habían formalizado su vida juntos, y José había ejercido un autocontrol que no era un detalle menor en una aldea donde todos observaban. El matrimonio no se consumó antes del nacimiento, como una forma de proteger el misterio y también de evitar cualquier señal que pudiera alimentar interpretaciones aún más destructivas. Con esa realidad encima, la orden de Roma no dejaba margen, había que moverse. El camino hacia Belén tenía al menos dos opciones claras. Existía una ruta más corta que atravesaba Samaria, alrededor de 70 kilómetros, pero era peligrosa porque implicaba cruzar un territorio donde los judíos podían ser atacados. Existía otra ruta más larga, por el Valle del Jordán, más segura en términos de hostilidad, pero más agotadora físicamente, porque duplicaba la distancia y exigía resistir más días de marcha. En cualquiera de las dos, el costo era alto. Para José por la responsabilidad logística y el riesgo del trayecto, y para María por la carga corporal de un embarazo avanzado en movimiento. El decreto no los afectaba solo a ellos, empujaba a miles. Por eso Belén no los esperaba con calma. Una ciudad pequeña de golpe absorbía oleadas de gente que volvía por obligación. La consecuencia natural era la saturación: casas llenas, patios ocupados, rincones convertidos en camas improvisadas. No era un mundo con hoteles disponibles, era un mundo donde la hospitalidad dependía del espacio real, y el espacio real se había terminado. La llegada no borró el cansancio del viaje, lo acumuló. José tuvo que resolver lo esencial en pocas horas: dónde quedarse, cómo proteger a María, cómo conseguir un sitio donde pudiera dar a luz si el trabajo de parto comenzaba. Pero el escenario era el peor posible para una búsqueda tranquila: demasiadas puertas, demasiada gente, demasiado ruido y poca paciencia. Nadie estaba esperando a una pareja de Galilea. La mayoría estaba intentando sobrevivir a su propio hacinamiento. En esa presión, la solución terminó siendo la que se toma cuando no existe la opción ideal: aceptar un lugar que no es una habitación formal. La familia quedó en el nivel inferior o en el espacio de resguardo más precario, el tipo de área donde se concentraba gente adicional cuando la casa principal estaba colmada. Años después, el recuerdo de esa saturación seguía siendo parte del cuadro. No estaban instalados en una casa amplia desde el principio, sino primero en un espacio abarrotado, y solo más adelante pudieron vivir de manera más estable en Belén. El nacimiento ocurrió en ese marco, sin margen de preparación, sin privacidad garantizada, en un contexto de urgencia. Y lo que quedó como señal no fue un estandarte ni una proclamación pública, sino una escena doméstica de vulnerabilidad extrema. El niño envuelto en telas y acostado en un pesebre. Las telas no eran ornamento, eran método. En esa cultura, envolver a un recién nacido servía para dar calor, contención y protección a un cuerpo que acaba de salir al mundo. La frase que después se repetiría como señal no describía lujo, describía fragilidad. Un bebé dependiente, colocado en el lugar más disponible y estable que se pudo despejar en ese instante. El pesebre tampoco era una imagen poética nacida de la imaginación posterior. Era un objeto real, un comedero, un contenedor fijo que se usaba para alimentar animales. En el momento del parto funcionó como superficie útil porque era resistente, porque estaba a mano, porque se podía vaciar y porque en un espacio saturado permitía depositar al niño en un sitio relativamente seguro mientras la casa seguía llena de movimiento. La señal entonces no hablaba de poder,
Hablaba de un inicio sin privilegios visibles. José quedó convertido en el sostén inmediato de todo. Había traído a María hasta allí por obligación imperial, había conseguido el único espacio disponible, y ahora tenía al niño recién nacido en sus manos como un hecho irreversible. No era el momento de pensar en reputación, ni en rumores, ni en explicaciones. Era el momento de mantener calor, de asegurar agua, de sostener a María en el posparto, de impedir que el caos ajeno entrara en su rincón. El mundo seguía girando afuera, pero para ellos el mundo se había reducido a lo básico: respiración, abrigo, supervivencia. Y así, en una ciudad saturada por una orden de Roma, el hijo nació sin escenario, sin anuncio público, envuelto en telas, y quedó acostado en un pesebre. La noche de los pastores y la primera noticia que se desbordó. La noche seguía funcionando como siempre en los campos cercanos a Belén. Había pastores haciendo guardia, cuidando el rebaño a la intemperie, turnándose para no dormirse, atentos a lobos, ladrones y a cualquier movimiento extraño en la oscuridad. No eran sacerdotes ni escribas, no eran hombres formados para hablar en público ni para sostener una versión oficial de nada. Su oficio los dejaba en el borde social. Se los consideraba ritualmente impuros por su contacto constante con animales, y su reputación podía ser tan baja que, en ciertos contextos, su palabra no tenía el peso de un testigo respetable. En esa misma noche, el relato no describe una señal lenta ni una impresión subjetiva que se pueda confundir con el cansancio. Describe una irrupción. La presencia aparece de golpe y la reacción es física. Miedo inmediato, paralizante. El mensaje empieza por la única frase que puede cortar ese miedo: no teman. Y enseguida suelta la noticia con una precisión que no deja margen para interpretaciones suaves. Buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. El nacimiento de un Salvador en la ciudad de David, Cristo el Señor. Los títulos no están puestos como poesía, están puestos como identificación. Salvador, Mesías, Señor. Palabras que, dichas en el lugar equivocado, podían sonar peligrosas, pero esa noche fueron dirigidas a hombres que vivían fuera de la ciudad, lejos de las estructuras de poder. Lo más concreto fue la señal. No les prometieron una estrella sobre un palacio ni una comitiva. Les dieron un dato verificable: encontrarían al bebé envuelto en telas y acostado en un pesebre. La confirmación no iba a ser grandeza visible, iba a ser vulnerabilidad. Un recién nacido acostado en un comedero en el lugar menos solemne posible, como si el mensaje estuviera remarcando desde el primer minuto que esto no iba a seguir los códigos del prestigio humano. El cielo no se quedó en un solo mensajero. La escena se amplió con una multitud del ejército celestial, una presencia coral que transforma el anuncio en proclamación: gloria a Dios y paz en la tierra. La imagen es extraña por su contraste: un ejército que no viene a imponer sino a declarar paz, una tropa que no rodea un trono humano, sino que aparece sobre un campo de pastores, y cuando esa presencia se retira, la noche vuelve a su forma habitual: frío, oscuridad, tierra, animales respirando. Los pastores no se quedaron discutiendo si lo habían imaginado. Tomaron una decisión inmediata: ir a Belén y ver lo que les habían anunciado. Eso implica un costo real, porque dejar un rebaño de noche es exponerse a pérdidas. Aún así, salieron con urgencia. Llegaron a la ciudad y buscaron cómo se busca en una situación así, preguntando, pasando de una casa a otra, rastreando hasta encontrar la escena que encajara con la señal, y la encontraron: José, María y el niño en el lugar descrito, envuelto en telas y acostado en el pesebre. En ese momento, la historia dejó de ser un secreto encerrado en una familia, porque los pastores no guardaron silencio. Contaron lo que habían visto y lo que se les había dicho sobre el niño. Y lo contaron como lo cuenta alguien que todavía está temblando por lo ocurrido, sin filtro institucional, sin protocolo, con la convicción de quien cree haber recibido una noticia imposible. La reacción de quienes escucharon fue de asombro. Asombro no significa fe automática, pero sí significa que el relato empezó a circular, y lo que circula, en una ciudad llena por un decreto imperial, puede llegar rápido a oídos inesperados. Para José, esa visita tenía un doble filo. Confirmaba que el niño no era solo una historia sostenida en privado. Había testigos externos, aunque fueran marginales, pero también habría exposición.
Belén estaba saturada, con gente entrando y saliendo, con familias hacinadas, con paciencia al límite. Un grupo de hombres contando que había nacido el Mesías y señalando una casa podía atraer curiosidad, pero también podía atraer ojos peligrosos si alguien con interés político escuchaba la palabra equivocada. María reaccionó de otra manera, no respondió proclamando ni discutiendo, sino guardando. El relato subraya un gesto interior. María conservó esos hechos y los fue ponderando en su corazón, como quien junta piezas que todavía no encajan del todo. El anuncio en el campo, los títulos dichos sobre su hijo, la señal del pesebre, la llegada de desconocidos con esa certeza. Todo eso no se resolvía con una explicación simple. Se acumulaba como evidencia que todavía no forma una imagen completa. Ella no lo convirtió en discurso, lo mantuvo como memoria organizada. Los pastores volvieron a su trabajo, glorificando a Dios por lo que habían oído y visto. Y la casa, después del movimiento, regresó a un silencio relativo. El tipo de silencio que queda cuando se apagan las voces ajenas y vuelve lo básico. Un bebé que necesita alimento y calor, una madre que se recupera del parto, un padre que ajusta el entorno para que la vida no se desarme. Esa vida no se volvía más fácil por tener anuncios celestiales. Seguía siendo vida de pobres en un mundo duro. Pero el tiempo avanzaba y con el tiempo llegó la obligación religiosa que no se podía ignorar. La ley marcaba un procedimiento después del nacimiento. Había un período definido tras el cual la madre debía presentarse con ofrendas para la purificación y además el primer hijo varón debía ser rescatado con un pago específico al sacerdote. No era un gesto simbólico sin costo, implicaba recursos concretos y desplazamiento. José y María no estaban en condiciones de presentarse como una familia acomodada. La misma ley contemplaba esa realidad. Si no podían ofrecer un cordero, podían presentar 2 aves. Esa cláusula los ubicaba con precisión social. Su cumplimiento iba por la vía de los que no tenían más, y aún así cumplieron. Prepararon las ofrendas permitidas y reunieron el dinero necesario para el rescate del primogénito. Con el niño en brazos y las ofrendas a mano, emprendieron el trayecto desde Belén hasta Jerusalén, unos 10 kilómetros para presentarse en el templo y realizar lo que correspondía. La presentación en el templo y las profecías de Simeón y Ana. 40 días después del nacimiento, llegó el momento de cumplir con la ley. El viaje desde Belén hasta Jerusalén era corto, unos 10 kilómetros, pero simbólicamente enorme. En ese trayecto se cruzaban la pobreza de una familia obrera y la solemnidad del mayor centro religioso de Israel. José llevaba consigo el dinero para el rescate del primogénito, 5 siclos de plata, la cantidad exigida por la ley. María cargaba las 2 tórtolas que sustituían al cordero de los ricos. Así, sin escoltas ni ceremonias, entraron en el templo con un bebé envuelto, una madre cansada y un padre silencioso. El templo de Jerusalén no era solo un edificio, era un mundo entero, con niveles de acceso, patios, escaleras y funcionarios. Los ricos ofrecían sacrificios costosos, los pobres esperaban su turno con los animales en las manos. El ruido era constante, balidos, murmullos, cánticos, pasos. En medio de esa multitud anónima, la pareja con el niño no llamaba la atención. Pero había allí un anciano que sí los estaba esperando, aunque no lo supiera del todo. Su nombre era Simeón. Las fuentes lo describen como un hombre justo y piadoso, sostenido por una promesa que lo había acompañado durante años. No moriría sin ver al Mesías. Era una expectativa personal, pero también nacional. En tiempos de dominio romano muchos soñaban con la liberación política. Simeón, sin embargo, esperaba algo distinto. El consuelo de Israel, una expresión que hablaba más de redención espiritual que de victoria militar. Según el relato, el espíritu lo movió ese día a entrar al templo. No había voz celestial ni aviso externo, solo un impulso claro, el tipo de certeza interior que hace que alguien esté en el lugar correcto en el momento exacto. Cuando vio a la pareja con el niño, no pidió credenciales ni signos, los reconoció. Tomó al bebé en brazos y pronunció las palabras que después quedarían grabadas como una oración de despedida. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No era una bendición privada, era una síntesis del destino del niño.
Simeón veía en ese cuerpo pequeño algo que ni los poderosos del templo ni los sacerdotes podían ver, una salvación que no sería exclusiva de Israel, sino para todas las naciones. José y María escuchaban. La sorpresa se mezclaba con el respeto. Simeón los bendijo, pero sus siguientes palabras no fueron tranquilizadoras. Se volvió hacia María y le habló de un futuro que la heriría. Este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu alma. Era una profecía dentro de la alegría, una advertencia dentro de la luz. No se trataba de amenazas humanas, sino del costo inevitable de una vida que, al revelar la verdad, iba a dividir corazones. Mientras Simeón hablaba, otra figura se acercó. Era una anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Viuda hacía décadas, dedicada al templo, conocida por su vida de oración y ayuno. Vivía en la zona interior del recinto, sirviendo a Dios noche y día. Ella también reconoció al niño. No preguntó nada. Dio gracias a Dios y comenzó a hablar de aquel bebé a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. 2 testigos, uno hombre y una mujer, 2 generaciones que habían esperado toda una vida, vieron lo que el resto no veía. El ritual siguió su curso. José pagó los 5 siclos. El sacerdote recibió las monedas y realizó la bendición. Las tórtolas fueron ofrecidas según el mandato, una para el holocausto, otra para el sacrificio por el pecado. No hubo pompa ni atención pública. Terminada la ceremonia, la familia descendió por las escalinatas del templo y salió al bullicio de las calles. Entre vendedores, peregrinos y sacerdotes se perdieron como un grupo más de los muchos que entraban y salían cada día. Pero María llevaba ahora algo distinto, no solo el recuerdo de ángeles y pastores, sino palabras que no se podían olvidar. El contraste era fuerte. Un niño pobre presentado entre los ricos del templo, 2 ancianos que hablaban de salvación y luz, y una profecía que introducía la idea de dolor en medio de la esperanza. En la lógica humana, el nacimiento debía ser solo alegría. En la lógica de Simeón era también anuncio de conflicto. Una espada traspasará tu alma. Nadie sabía cuándo ni cómo, pero esas palabras quedaron grabadas como una sombra que seguiría acompañando a María mientras el niño crecía. Cumplida la ley, la familia regresó a Belén. Allí la vida retomó su ritmo posible. José volvió a trabajar, reparando, construyendo, haciendo encargos. María cuidaba al pequeño, que ya no era el recién nacido de la primera noche, sino un niño que empezaba a sostenerse en los brazos, a mirar con curiosidad y a extender las manos hacia todo lo que veía. El relato menciona que María guardaba cada gesto, cada sonrisa, cada palabra, no como una madre común, sino como alguien que percibía en lo cotidiano señales que debía recordar. El tiempo pasó sin sobresaltos. Belén los absorbió como absorbe cualquier ciudad a los que se quedan. José era conocido por su oficio, y el niño crecía con la fortaleza y la inteligencia de quien observa y aprende. Pero el eco de aquel día en el templo no se borró. En los silencios de la noche, María repasaba las palabras del anciano y las guardaba junto con las demás. El anuncio del ángel, el viaje imposible, el nacimiento en un lugar prestado, los pastores, los cantos en la oscuridad, y ahora, la espada prometida. No entendía la forma que tendría ese dolor, pero ya sabía que el amor más puro podía llevar consigo la herida más profunda. Años después, cuando la vida en Nazaret volviera a la normalidad y Jesús creciera entre juegos, trabajo y aprendizaje, esa profecía seguiría esperando como una sombra al borde del corazón. Lo que Simeón y Ana habían visto en el templo no era solo un bebé. Era una historia que recién comenzaba a desplegarse. Y en algún punto de su recorrido, cuando María estuviera al pie de una cruz, recordaría aquel día, aquel hombre anciano, aquella advertencia y entendería finalmente lo que había querido decir. Una espada efectivamente había atravesado su alma. Los magos, el cálculo de Herodes y la huida a Egipto. Al salir del templo, José y María regresaron a Belén con la sensación de haber cumplido lo que correspondía, pero también con una inquietud nueva. En Jerusalén nadie los había detenido, nadie había hecho preguntas incómodas, nadie había armado una escena. Habían sido, a los ojos del lugar más vigilado de Judea, una familia pobre más con un bebé en brazos. En Belén, la vida volvió a comprimirse en lo básico.
alimento, descanso, trabajo y el intento de sostener cierta normalidad en una ciudad que todavía estaba afectada por el movimiento de gente. Con el paso de las semanas, esa normalidad se volvió más estable. El niño ya no era el recién nacido de la primera noche. Crecía, se afirmaba y la familia se adaptaba a una rutina posible. Fue en ese periodo, ya con un asentamiento más firme, cuando llegaron los visitantes que cambiarían el equilibrio. No eran pastores del campo, no venían del entorno inmediato, venían de Oriente, y el relato que los trae no los describe como reyes ni fija un número exacto. Los identifica por su función: hombres asociados a la observación de señales celestes, viajeros que interpretaban el cielo como un lenguaje y que habían decidido moverse por lo que creían haber visto. Su primer error, también considerado por muchos como su primer acto inevitable, fue buscar en Jerusalén. En una sociedad con un rey cliente de Roma, preguntar por un rey nacido no es una curiosidad, es un disparo. En la capital, la noticia no se queda en la calle, sube. Herodes la recibió como reciben los poderosos cualquier rumor que huela a amenaza, con miedo y método. No preguntó si era cierto, preguntó dónde y cuándo. No se movió por devoción, se movió por cálculo. Herodes ya conocía el terreno simbólico. Judea estaba cargada de expectativas antiguas, y Belén no era un pueblo cualquiera. Era el nombre que conectaba con la memoria de David y con la idea de una realeza prometida. Así que el rey hizo lo que hacen los que gobiernan por paranoia. Llamó a los especialistas del texto, pidió interpretaciones, ubicó el lugar que la tradición señalaba y convirtió una profecía en un mapa operativo. Luego habló con los magos en privado. Quería precisión, no poesía. Les sacó el dato crucial: ¿cuándo había aparecido la señal? Porque en el pensamiento de un hombre como Herodes, el tiempo se traduce en margen de acción. Con ese dato, les dio una orden disfrazada: ir a Belén, encontrar al niño y volver para informarle, supuestamente para ir él también a adorarlo. La máscara era perfecta, una cortesía religiosa al servicio de una intención política. Los magos salieron hacia Belén y cuando dieron con la casa, la escena no fue la de un palacio. Fue la de una familia real en el sentido más crudo. Un niño pequeño, una madre joven, un padre sin rango, un entorno sin lujo. Aún así, ellos hicieron lo que habían venido a hacer. Se postraron y ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. 3 objetos que, en el mundo antiguo, tenían valor y significado, riqueza tangible, elementos rituales y una sustancia ligada tanto a perfume como a embalsamamiento. Para José, esos regalos eran una bendición peligrosa. El oro podía sostenerlos si el trabajo faltaba, pero también podía delatarlos si alguien preguntaba de dónde salió. En un contexto de pobreza extendida, el lujo atrae miradas y preguntas, y las preguntas viajan. Pero la amenaza mayor no estaba en la curiosidad del pueblo, estaba en el rey que ya había calculado. Los magos, sin embargo, no volvieron a Jerusalén. El relato dice que recibieron una advertencia en sueños: no regresar con Herodes. Tomaron otro camino y desaparecieron de la escena política antes de convertirse en instrumentos del palacio. La decisión, aunque los salvó de ser cómplices, no desactivó la maquinaria. La activó. Herodes esperó el regreso. Cuando entendió que no volverían, interpretó la ausencia como burla. Y para un rey como él, la burla no se castiga con diplomacia, se castiga con violencia preventiva. Sin un punto exacto, su mente eligió una solución brutal: borrar el problema por amplitud. En vez de matar a un niño identificado, decidió eliminar a todos los niños que pudieran encajar en el rango de tiempo que había calculado. Esa orden, conocida en la tradición como la matanza de los inocentes, es parte del relato de Mateo y ha sido discutida por historiadores en cuanto a su alcance y corroboración externa, pero encaja con el perfil que las fuentes antiguas describen de Herodes: un gobernante capaz de medidas extremas para proteger su trono. Mientras eso se ponía en marcha, la advertencia llegó a José, otra vez por la vía del sueño. No hubo debate, no hubo tiempo para planificar. La instrucción fue urgente: levantarse, tomar al niño y a su madre y huir. El detalle decisivo era el destino: Egipto. Salir de Judea significaba salir del radio inmediato donde Herodes podía actuar con rapidez y cruzar a un territorio donde la persecución no tendría la misma eficacia. José no tuvo margen para despedidas ni para explicaciones. La huida de noche es la única huida que funciona cuando el enemigo controla rutas, rumores y autoridades.
Prepararon lo mínimo: abrigo, algo de comida, el niño envuelto y la decisión de caminar. Si llevaron consigo parte del oro, no fue por codicia, sino por lógica. Un exilio se sostiene con recursos, y un artesano desplazado necesita tiempo para reconstruir clientela. El camino hacia Egipto no era un paseo. Implicaba atravesar zonas desérticas y rutas donde la seguridad dependía de no quedar aislado. Para una familia con un niño pequeño, el riesgo era constante: hambre, enfermedad, violencia. Pero el peligro de quedarse era peor, porque era un peligro dirigido. La huida transforma una familia en refugiados, gente que no se mueve por elección, sino porque el poder decidió que su existencia es intolerable. Egipto, además, no era un vacío cultural. Había comunidades judías antiguas y extensas, especialmente en ciudades como Alejandría, y esa presencia podía ofrecer redes mínimas: idioma compartido, prácticas religiosas conocidas y cierta posibilidad de insertarse sin quedar completamente solos. No significa que fuera fácil, significa que era posible. Así, José llevó a María y al niño fuera de Judea antes de que la violencia alcanzara su puerta y se instalaron del otro lado de la frontera, viviendo en tierra extraña, sostenidos por el trabajo y por el anonimato, mientras en Belén el terror de Herodes caía sobre las casas que no tenían cómo huir. Egipto, la muerte de Herodes y el regreso cauteloso a Galilea. En Egipto, la vida de la familia quedó reducida a lo que puede sostener a un exiliado: anonimato, trabajo y silencio. No tenían una red amplia garantizada, pero tampoco estaban cayendo en un vacío absoluto. Egipto llevaba generaciones con presencia judía importante, especialmente en centros urbanos donde la diáspora había crecido y se había integrado a la economía local. Esa realidad hacía posible que un hombre como José encontrara encargos sin explicar demasiado su historia: reparar, ajustar, construir, resolver lo que otros no podían resolver con sus propias manos. El exilio, sin embargo, no era un descanso. Era una vida en pausa bajo alerta constante. La frontera no era un escudo perfecto, era distancia, y a veces la distancia es lo único que separa a una familia de una orden de muerte. José debía medir todo: dónde vivir, con quién hablar, qué decir, qué callar. Un artesano se gana el pan conversando con clientes y vecinos, pero un fugitivo aprende a hablar lo mínimo. María, mientras tanto, sostenía la crianza en tierra ajena, sin el respaldo de su entorno original, con un niño que crecía sin saber que su nombre, aunque todavía no circulara, estaba ligado a una amenaza política. El tiempo pasó como pasa en el exilio, sin marcarse con fechas grandiosas, pero dejando huellas. Jesús dejó de ser un bebé frágil para convertirse en un niño pequeño, con fuerza nueva en las piernas, con hambre de explorar, con esa mezcla de dependencia y voluntad que cambia el ritmo de una casa. En esa etapa la supervivencia se vuelve más exigente. Un niño que gatea y luego camina obliga a un hogar a ser más seguro, a tener más comida, a sostener más rutinas. Y esas rutinas, en un lugar que no es el tuyo, cuestan el doble. La amenaza que los había expulsado, mientras tanto, seguía activa en Judea. Herodes era el centro de ese peligro, y mientras Herodes viviera, no existía retorno posible. Pero el poder personal tiene un límite biológico. Herodes se enfermó, se degradó y murió. Con su muerte, la persecución directa perdía al hombre que la había ordenado. La noticia abrió una puerta, pero no garantizó seguridad, porque el reino no desaparecía con el rey, se reorganizaba. El territorio de Herodes fue dividido entre sus hijos y la región más sensible, Judea, con Jerusalén, quedó bajo el control de Arquelao. Ese nombre importaba, porque Arquelao no era un gobernante menor. Tenía autoridad y tenía fama de violencia. Las tensiones internas en Judea no habían disminuido con la muerte de Herodes. En algunos aspectos se habían vuelto más impredecibles. En ese punto, otra vez el sueño actuó como dirección. José recibió la instrucción de regresar a la tierra de Israel. El peligro inmediato había pasado, los que buscaban la vida del niño ya no estaban. Pero regresar no significaba volver al punto de partida como si nada hubiera ocurrido. Significaba reingresar a un territorio donde la política se estaba reacomodando, donde los nombres de los gobernantes habían cambiado, pero las prácticas de control seguían vivas. José preparó el retorno con una prudencia que ya era parte de su carácter.
Volver implicaba cruzar caminos, exponerse a controles, depender de la suerte en rutas donde la seguridad era irregular. Pero el regreso también ofrecía algo que Egipto no podía dar: pertenencia cultural total, vida comunitaria conocida y la posibilidad de criar al niño en su propia tierra sin vivir eternamente como extranjero. El primer impulso lógico habría sido volver a Judea, quizá a Belén, donde había nacido el niño y donde ya habían vivido un tiempo. Sin embargo, esa opción chocó con un dato concreto: Arquelao gobernaba allí. Y el relato conserva un detalle esencial. José tuvo miedo de ir a Judea al enterarse de que Arquelao reinaba en lugar de su padre. Ese miedo no era superstición, era cálculo. Un gobernante nuevo puede querer consolidarse mostrando fuerza. Un gobernante impopular puede reprimir para sostenerse. Y en una región cargada de expectativas mesiánicas, cualquier rumor sobre un rey nacido podía ser reciclado por nuevas manos. Así que José cambió el rumbo. En vez de instalarse en Judea, se dirigió al norte, hacia Galilea. Esa elección tenía lógica estratégica. Galilea estaba bajo otra administración, menos conectada al centro religioso y político de Jerusalén, con otra dinámica de vigilancia. Y dentro de Galilea, Nazaret era el destino perfecto. Un lugar sin prestigio, lejos de los grandes focos, lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido ante la política grande, pero lo bastante estable para vivir. La vuelta a Nazaret no fue una entrada triunfal, fue una reinserción silenciosa. José volvió a ser, ante los ojos del pueblo, un artesano más, un hombre que trabaja, que arregla, que cumple. María volvió a un entorno donde las historias pesan y donde su pasado podía ser recordado o reinterpretado. Pero ahora regresaba con un hijo pequeño, y ese hijo era un hecho social permanente. El cuerpo de María ya no era el centro del juicio, el niño lo era. Y aún así, Nazaret ofrecía algo que Judea no ofrecía: invisibilidad política. El hogar se rearmó en clave de discreción. No había margen para volver a llamar la atención. El niño tenía que crecer como crecen los niños de la aldea, entre tareas simples, juegos austeros, aprendizaje por observación. José, en esa etapa, se ocupó de construir una normalidad. La normalidad, en su caso, era un escudo. Cuanto más normal parecía la familia, menos interés despertaba. Cuanto más predecible era su rutina, menos combustible ofrecía a la imaginación ajena. Y mientras esa normalidad se instalaba, Judea seguía cambiando. El gobierno de Arquelao no se volvió más estable. Su manera de administrar fue tan conflictiva y tan rechazada que, con el tiempo, Roma terminó removiéndolo del poder. Eso muestra que el miedo de José no era exagerado. Arquelao era visto como un gobernante problemático incluso dentro de la lógica imperial. La región después fue absorbida de manera más directa por la administración romana. Pero para entonces la familia ya estaba lejos, en el norte, y el niño crecía en un lugar donde nadie lo buscaba. Nazaret, otra vez, funcionó como refugio no por murallas, sino por insignificancia. Allí Jesús pasó de ser un niño pequeño a ser un niño consciente, capaz de entender instrucciones, capaz de ayudar, capaz de mirar el mundo con ojos que ya no eran de bebé. Su historia, que había comenzado con decretos imperiales y amenazas reales, quedó envuelta en una capa de vida cotidiana: una casa humilde, un oficio, una madre que guardaba memoria, un padre que calculaba riesgos. Así volvieron a instalarse, sin anunciarse, sin reclamar nada, y el niño creció en Nazaret bajo un nombre común y una vida común, mientras Judea seguía ardiendo lejos, gobernada por hombres que caían y eran reemplazados por otros. Los años escondidos en Nazaret, regreso, formación y el episodio del templo. En Nazaret, el regreso no trajo aplausos ni escenas públicas. La familia se instaló como se instala cualquier hogar que quiere sobrevivir, con rutina, discreción y trabajo. La aldea era pequeña, de recursos limitados, y la vida diaria se movía por encargos, cosechas, intercambios mínimos y redes de parentesco. Para José, eso significaba volver a lo único que sabía hacer con seguridad: trabajar con las manos, resolver necesidades concretas, sostener la casa con el oficio. Nazaret estaba cerca de centros más grandes de Galilea y su cercanía con lugares como Séforis hacía que, aunque la aldea viviera en modo rural,
El mundo romano no fuera una idea abstracta, era un entorno cercano, una presencia cultural y económica que existía a pocos kilómetros, aunque no dominara el ritmo interno de cada día. Jesús creció dentro de ese marco, no como un niño apartado del mundo real, sino como un niño de aldea, aprendiendo por observación, incorporando reglas sociales de manera temprana, entendiendo que el trabajo era la base del alimento y que el alimento no caía por azar. En ese tipo de hogares, la infancia era breve en términos prácticos, no porque no hubiera afecto, sino porque la necesidad apura. Un niño empezaba pronto a ayudar, tareas pequeñas al principio, responsabilidades más reales después. La casa exigía orden, la economía exigía disciplina y el pueblo exigía normalidad. La normalidad para esta familia era un escudo. La vida religiosa también era parte estructural del crecimiento, no como un tema aparte, sino como idioma de pertenencia. La comunidad funcionaba alrededor de la práctica: oración, festividades, enseñanzas regulares, memoria de historias antiguas y cumplimiento de normas. Jesús creció escuchando textos, relatos y discusiones que definían quiénes eran y qué esperaban. El aprendizaje no era únicamente leer, era escuchar, memorizar, repetir, preguntar. En ese mundo, saber preguntar bien y conectar relatos con la vida cotidiana era una forma real de inteligencia. María, mientras tanto, cargaba una memoria particular. Lo que había vivido no se podía convertir en conversación pública estable, porque la aldea no funcionaba con revelaciones privadas. Así que María guardaba, organizaba, retenía. El silencio no era vacío, era protección. José también entendía el silencio como método. Habían cruzado el exilio y habían regresado con un niño que necesitaba crecer sin ser buscado. Lo que los protegía no era una fuerza externa, era parecer uno más. Con el paso del tiempo, la figura de José se vuelve menos visible en el relato posterior. No hay una escena definitiva, no hay una fecha marcada en piedra. Simplemente deja de aparecer. En una familia de trabajo manual, esa ausencia no se interpreta como algo simbólico, se siente como un cambio material. Si José ya no estaba, la estructura productiva del hogar debía reorganizarse. Y eso significa, de manera inevitable, que Jesús fue ganando peso dentro de la casa desde temprano, no como destino, sino como necesidad. Los años se deslizaron así entre oficio, comunidad y práctica religiosa, hasta que llegó uno de esos momentos que se repetían en la vida judía de la época. La peregrinación a Jerusalén para una de las grandes fiestas, especialmente la Pascua. Viajar desde Galilea a Jerusalén no era algo que se hiciera solo y sin estrategia. Se viajaba en caravanas, en grupos amplios de parientes y conocidos, por seguridad y logística. Era más fácil compartir rutas, dormir cerca, proteger a los niños entre varios, repartir comida y vigilar peligros. En ese contexto, el movimiento de la familia hacia Jerusalén no era un acto excepcional, sino una práctica devocional y comunitaria que conectaba la periferia con el centro. Jesús tenía 12 años cuando ocurrió el episodio que rompió por un momento la capa de normalidad. 12 años no eran infancia total, era una edad de transición, un chico lo bastante grande como para moverse dentro de un grupo, hablar con adultos, seguir instrucciones y no estar pegado a la mano de su madre todo el tiempo. Justamente por eso, el error posterior fue posible. En una caravana, un niño puede estar con primos, con vecinos, con amigos. La supervisión se distribuye. Y cuando todo funciona como siempre, nadie sospecha que algo se ha salido del carril. Terminada la fiesta, el grupo emprendió el regreso. José y María asumieron que Jesús estaba con algún pariente o con el grupo de niños. Caminaron un día entero con esa idea. Recién cuando el movimiento se detuvo y llegó el momento de reunirse, se abrió el vacío. Jesús no estaba. En ese mundo, perder un niño no era una angustia menor. Era peligro real, extravío, accidente, violencia. La reacción fue inmediata: volver a Jerusalén. El retorno no calmó nada. La ciudad era grande, llena, confusa, y el niño podía estar en cualquier lugar. Buscaron entre conocidos en zonas de paso, en los espacios donde un chico podía haberse quedado por curiosidad o por distracción. El relato marca el dato con dureza. Tardaron 3 días en encontrarlo. No queda del todo claro si esos 3 días incluyen el día de salida y el regreso, o si son 3 días completos de búsqueda en la ciudad, pero lo esencial es el peso del tiempo.
Para una madre y un padre en ese contexto, 3 días son un abismo. Cuando finalmente lo encontraron, no estaba herido, no estaba oculto por miedo, no estaba llorando, estaba en el templo, en los patios donde se enseñaba y se discutía. Estaba sentado entre maestros, escuchando y preguntando. La escena no describe que Jesús estuviera predicando como un adulto, sino participando de manera activa e inteligente. Preguntas, respuestas, comprensión, y el efecto fue inmediato en quienes lo oían. Asombro por su entendimiento. María y José reaccionaron desde la experiencia del terror, no desde la teoría. Al verlo, la sorpresa se mezcló con el dolor. María le habló con una frase directa. Lo habían buscado angustiados. Esa palabra, angustia, no es un adorno. Es el estado mental de alguien que cree haber perdido a su hijo en una ciudad enorme. La respuesta de Jesús fue corta y desconcertante. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debía ocuparme de los asuntos de mi padre? La frase tiene un filo decisivo porque instala una prioridad. No niega a su familia ni los desprecia, pero marca un eje más alto que su casa. Y ese eje, dicho a los 12 años dentro del templo, produce una brecha de comprensión. El relato dice que ellos no entendieron completamente lo que les decía, no porque fueran incapaces, sino porque la frase apunta a un destino que todavía no estaba desplegado. Después de esa tensión, Jesús no escapó ni se rebeló. Volvió con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad, integrado otra vez a la vida común. El episodio quedó como señal, una irrupción breve que no se convirtió en ministerio inmediato. Volvió el trabajo, volvió la rutina, volvió la discreción. Y el relato resume ese período con una fórmula concreta. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres.